¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente para intentar descifrar algunos de los aspectos que nos llevan a escribir, a leer y a comprender. Para hoy vamos a hacer énfasis en las unidades del discurso. Aparentemente, un discurso es cuando una persona sale a la plaza pública, a un escenario, a una calle y comienza a hablar con los demás. Cualquier forma de conversación que tengamos con otras personas, incluso con nosotros mismos, es un discurso. Un texto que tengamos a la mano es un discurso. Ahora, dirán ustedes, pero es que siempre tenía la idea que el discurso lo hacían los políticos, los maestros, las personas que querían convencer a otros. Vamos a darnos cuenta que todos podemos hacer discursos, que todos hacemos constantemente discursos y que cuando interactuamos con las demás personas estamos enunciando discursos. Incluso en algunas oportunidades no mencionamos nada, no enunciamos nada, pero estamos haciendo discurso. Te lo repito. Ese es un discurso. ¿Quién lo enunció? Una persona que no tenía la capacidad para hablar. O de pronto alguien que sí hablaba, pero que por discreción, para que los demás no estuviesen metidos en lo que no les interesa, y por prudencia, pues le dije ese discurso a otra persona. Ven acá, acuérdate, me debes una platica, no me la has pagado. ¿Y entonces qué? ¿Cuándo me la vas a pagar, pues? Bueno, ese es un discurso. Usted lee cualquier información, es un discurso. Se está enunciando algo, se está diciendo algo. Ahora, ¿cómo nace ese discurso? ¿Cómo nace esa información que llega hasta nosotros? Vamos a tomar desde la parte más pequeñita hasta el discurso propiamente dicho. Entonces miraremos que lo primero que hay son los morfemas. Dirán ustedes, bueno, esta es una clase un poco especializada. Es para los gramáticos, los lingüistas. Es para los profesores de español. Un morfema es la unidad más pequeña, pero que está dotada de un significado. Y ese significado es gramatical. Por sí solo no significa más nada. Ahora, los morfemas van pegaditos a la palabra raíz, a la palabra madre o al lexema. ¿Y qué hacen? Lo modifican, completan su significado, dan otra significación. Los morfemas entonces son esas partes casi que irreconocibles. La mayoría de las personas comunes y corrientes pues pasan por encima de los morfemas y ni siquiera saben que hay lexema, morfema, monema, que hay lexemas derivativos, que hay lexemas flexivos. No saben nada de eso. Nosotros, que sí nos especializamos en estas lides, pues analizamos esa parte más pequeñita, se llama morfema y tiene un significado. Veamos entonces con unos ejemplos cómo comprendemos y cómo reconocemos un morfema. Aquí tenemos gato, la palabra gato. El lexema o la raíz es gat. Y esta O que tenemos aquí, me va a dar un significado de género masculino. Y también me da otro significado. Me dice, hay uno solo, es un solo gato. Es en número singular. Ahora, si cambio esta O por una A, entonces me dice que el significado es un animal de género femenino, gata. Y esa O y esa A, mire que aparentemente pasan desapercibidas. En niñas, el ejemplo que sigue, en niñas tenemos la raíz, N-I-Ñ, ese es el lexema. El morfema, morfema A.
género femenino, morfema S, morfema que da el significado de plural, que hay varias. En teléfono, tele, es un morfema, es el prefijo, está antes de la palabra raíz. Fon es el lexema. O es el morfema de género masculino. Entonces tenemos teléfono. Dirán ustedes, ya entiendo. Eso sirve para reconocer el origen de las palabras. Por allí vamos. En el último tenemos cantaba. Cant es el lexema. Y de allí viene cantar, canto, cantas, cantamos, cantasteis, cantamos, cantaremos, cantaré, cantarán, cantaba, canto, cantas. Y aba es el modo indicativo y me dice que es un tiempo imperfecto. Bien. Veamos otro ejemplo con la palabra intocable. En intocable tenemos un monema o morfema in, que significa esa es la negación. Toc es la raíz, equivale a percibir por el tacto, con la piel. Hable es el monema que significa que puede o que debe ser. De manera entonces que intocable está formado por varias partecitas que se van llamando morfemas. Y también los morfemas se juntan con la raíz, con el lexema. ¿Para qué me sirve el morfema entonces? Para indicarme el género, el número, el modo, el tiempo, la persona. Y mire cuántos significados estamos extrayendo de allí. Más adelante vamos a tener que ya pasamos de esa partecita de los morfemas y vamos a llegar entonces a reconocer, bueno, ¿cómo encuentro yo el sonido de algo? Entonces tenemos inicialmente los fonemas. Es una imagen mental, no existe en la realidad. Y esa imagen mental de los sonidos del habla humana. Por ejemplo, de la letra P, pues eso no existe en la realidad. Vaya y me trae un rueda el y lo pones encima de la Eso existe aquí en nuestra mente. Ahora, dirán ustedes, ¿pero es necesario conocer los fonemas? Sí, es necesario conocerlo, porque el sonido que produce cuando nosotros lo hacemos pasar el aire por las cuerdas vocales de nuestro aparato fonador, me va a dar un sonido que es el fonema. Fono equivale a sonido. Ahora, la manera como represento yo ese sonido, lo represento de manera escrita, eso se llama grafema. Y dirán ustedes, pero es que los grafemas, algunos dicen que en español son 27, otros dicen que 30, otros que 29. Eso no es lo sustancial. Les recuerdo que nuestro máximo hombre colombiano, el que le ha dado más luz a nuestro país, el premio Nobel Gabriel García Márquez, produjo un texto por allá cercano al momento en que recibió el premio Nobel el 10 de diciembre de 1982, que se llama Botella al mar para el Dios de las palabras. Y él allí proponía, hay unos grafemas que no los necesitamos, como la H, como la L y la doble L, como la Y y la L. Hay que eliminar algunos de ellos. Y eso formó un escándalo pero impresionante. Y la gente comentando, Gabriel García Márquez está loco. ¿Cómo vamos a escribir? Que entonces si escribo hueco sin la H va a significar esto. Que bueno, una cantidad de situaciones. Pero puso a pensar a mucha gente. Incluso personas que no tenían nada de conocimiento lingüístico también hacían su aporte, metían el dedito ahí en esa parte y decían, yo opino esto. Bien, entonces ya tenemos los grafemas y los sonidos. Y la forma, cómo lo representamos, cómo lo escribimos, eso lo estudia la caligrafía. Anteriormente, nuestros profesores
o muchos de ellos nos enseñaban a escribir con una letra elegante, bonita, una letra que decíamos que era pegada o cursiva. Luego se cambió eso para la letra script. Y ahorita los últimos descubrimientos de la pedagogía con la escuela de Sudbury, con la pedagogía 3000, nos están indicando que la letra script es más difícil de ser reconocida por los niños que la letra cursiva. Yo pensé todo el tiempo lo contrario, porque siempre me dijeron, la letra script la entiende Raimundo y todo el mundo. La letra pegada, como es más enredada, casi nadie la entiende, pero depende quién la escriba. Entonces miren, estos tres aspectos que tenemos, fonema, sonido, grafema y un cuarto, la caligrafía. Ahora, los fonemas son indivisibles, eso sí no tienen significado. Si yo digo la A solita, A, eso no significa nada. En cambio, si digo la A pegadita de una H, A, allí sí tiene significado. Pero la A sola, yo le digo a alguien, y el otro me dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero solita la I no tiene ningún significado. Ningún fonema por sí solo significa nada. Ni siquiera tienen significado gramatical. Son abstractos, no se pueden dividir. Pero cuando tenemos entonces los fonemas que los cambiamos en una palabra, ahí sí nos damos cuenta. En los ejemplos que tenemos, casa y cara, varía y solamente por un solo fonema y cambia el significado. No es lo mismo casa que cara, no es lo mismo pata que bata o que rata. Cambió un solo fonema y ahí sí el significado varía, pero el fonema por sí solo no tiene significado. Él se ayuda de otros. La unión hace la fuerza. Pasemos de los fonemas a ver entonces, cuando ya hemos pasado de esta partecita, bueno, ¿qué forman los fonemas? ¿Qué forman estas grafías? Las palabras. Ya aquí sí va siendo un poco más elegante, porque cada uno de los pedacitos que los limitamos por unas pausas o por unos espacios al momento de escribir o de hablar y que tiene una función y un significado, ya ahí sí sabemos que son palabras. Pero hay palabras que no tienen significado. Por ejemplo, tomemos de aquí la palabra cada y escribimos los 4 fonemas que tiene, pero lo escribimos de la siguiente manera: C, D, A, A. Sda, sda. Eso no tiene significado. Y cumplió con el requisito, varios fonemas pegaditos. Estaba entre pausas, sí, pero no tiene significado. De manera que las palabras necesitan una organización, una unión inteligente de los fonemas. De lo contrario, es como si no existiesen. También podemos decir con mayor certeza que las palabras son un conjunto de letras con un significado lógico. Hagamos énfasis en esta parte, un significado lógico. También es un sonido o sonidos que expresan o que manifiestan una idea. Pero si esto es lógico, si no, no funciona, no tiene significado. Después de las palabras, vamos entonces a construir varias palabras, a juntarlas. Y cuando las junto, es muy probable que me resulten oraciones. Entonces, ¿qué es una oración? Es la unidad por excelencia del proceso comunicativo, siempre y cuando tengan sentido completo, independencia sintáctica y terminen en una pausa o en un punto. Ahora, puede decirse en estos días que una oración es un conjunto de sintagmas que tienen sentido completo. Ahora, ¿los sintagmas qué son? Pues es un conjunto de varias palabras que giran alrededor de una más importante, llamada núcleo. Están ahí acompañándola. El núcleo por sí solo a veces tiene significado. Si yo digo corre, que es el núcleo, que es el verbo, que es la palabra esencial, ¡corre!, tiene significado.
Quien lo escucha me comprende de inmediato. Y depende del matiz afectivo que yo le imprima, pues va a dar un significado. Corre, corre, corre. Muy diferentes. Las oraciones nosotros las clasificamos de acuerdo a la intención del hablante, al matiz afectivo que le demos a la voz o a la situación comunicativa. Entonces vamos a tener oraciones interrogativas, dubitativas, exhortativas, oraciones exclamativas, también enunciativas. Y dirán ustedes, ¿y cómo se diferencia una de otra? Miren la última partecita. De acuerdo a la intención del hablante, de acuerdo al matiz afectivo de la voz. De manera tal que si yo le digo a alguien, ven, puede ser un reto. O le digo a alguien con otro matiz afectivo, con otra intencionalidad, ven. Bueno, no voy a hacer la parte kinésica, voy a dejar quieto el gesto. ¡Ven! Ese ven llevaba una entonación que es la que hace que mi interlocutor, que el perceptor, le dé un significado y actúe en consecuencia. Ahora, no es lo mismo decirle, ¡ven! Uy, Dios mío, si es el hijo de un padre, pues viene de una vez. Si es la esposa o la novia, le dice, vaya a decirle así a su familia. Si es alguien, pues me dice, hombre, pero no me grite, dígame las cosas con calma. Ahora, este otro, ven. Y la persona dice, ahí hay algo bueno. O me va a decir o me va a dar algo, pero bueno. De manera tal que ya conociendo que tenemos morfemas, lexemas, fonemas, grafemas, palabras, oraciones, ya estamos entrando en un campo muy conocido. Las oraciones me sirven para formar enunciados. Ahora, los enunciados pueden ser de varias clases. Mire, por ejemplo, qué lindo día. Es un enunciado exclamativo. Vamos a decirlo con más ganas. Qué lindo día. Exclamativo. Allí no hay sintagma, ni sintagma verbal, ni sintagma nominal, ni sintagma preposicional. No hay ninguna clase de sintagma. Hay varias palabras, pero no hay una de ellas que sea el núcleo. La que diga, yo soy la más importante, yo soy la que aquí estoy jalándolas a ustedes para dar una idea. Qué lindo día. Qué niño tan bonito. ¿Y dónde quedó? Bueno, uno sí entiende. Sí tiene cierto sentido casi que completo. Ahora, los enunciados son cadenas de palabras para expresar ideas. Al final deben llevar un punto. Y hay oraciones y hay frases. Normalmente nosotros preferimos las oraciones porque tienen sentido completo. Ahora, ¿qué es una frase? Es un enunciado que no tiene un verbo en forma personal. Tampoco tiene una estructura definida. Veamos entonces dónde hay una frase y dónde hay una oración. Mi mamá me ama. Es una oración. Tiene sentido completo. Mi mamá me ama. Tengo hambre. ¿Cómo sé que tiene sentido completo y cómo sé que tiene una estructura? Porque hay un verbo que es el principal y pone a girar las demás palabras en función de él. Amar, tener, tengo hambre. Pero si yo digo, por ejemplo, vamos a enunciar, bueno, ahí hay cierta redundancia, vamos a enunciar una frase y la frase se queda allí simplemente, pues entonces no hay significado. Está tronando. Está es un verbo, tronando, sí señor, pero es de manera impersonal. No tiene el verbo en forma personal. ¿Cuándo es en forma personal? Cuando yo me puedo referir a una de las personas gramaticales.
Yo, tú, él, nosotros y ellos. Dirán ustedes, ¿y el vosotros? Ya casi no se usa. Esa es la forma majestática. Cuando existían los reyes, cuando se reverenciaba a un rey, ya hay igualdad, gracias a Dios. Entonces, pues, si me refiero a una persona, ese es un verbo en forma personal. Tronó, y yo no puedo decir, yo trueno, tú truenas, él truena. Si alguien me escucha eso, pues me va a mandar de aquí a la porra con toda la razón. En cambio, si yo digo, por ejemplo, llover. Llover es un verbo impersonal. Ninguna persona puede hacer llover. Yo llover, tú llover, él llover, nosotros llovemos, ellos llueven. No tiene sentido, no tiene lógica. Los verbos personales, como amar, entonces yo digo amo, amas, aman, amarán, amaban. Y miren entonces la importancia de los morfemas. Nos devolvemos a la primera orientación que teníamos en este encuentro y nos damos cuenta, ya sé por qué los morfemas son importantes. Ahora, después de tener un enunciado, nosotros pues vamos a mirar los párrafos. ¿Y un párrafo qué es? Es cada uno de los bloques de texto que inician con letra mayúscula y finalizan con un punto y aparte. Eso es un trozo de la escritura, un fragmento. Nosotros cuando tenemos un texto frente a nosotros, miramos estos bloquecitos, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Unos son largos, otros corticos, unos blancos, otros un poco más oscuros. Pero hay de todo. Ahora, si elaboramos párrafos de una sola línea, el siguiente párrafo de una línea, el siguiente de una línea, entonces quien está leyendo ese texto va a sentirse un poco incómodo. Aquí como que falta algo. Un párrafo con una línea, otro párrafo con una, otro con una. Siguen siendo párrafos siempre y cuando mantengan una idea fundamental. Por eso, esta es una de las estrategias para comprender un texto. Me doy cuenta, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué me están queriendo decir? Ahora, no todos los párrafos tienen que ser inmensos, extensos, grandes. Hay una regla muy simple que es la ley del 11, que es como la ley de las mujeres. Inician con uno y terminan con uno. Bueno, profes que son mujeres, discúlpenme, pero es la ley del 11. Para la escritura de los párrafos nos indican que todo párrafo no tiene que tener más de 11 líneas. Ahora, nosotros no nos vamos a poner a contar 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 9, este tiene 8, este tiene 12, este no. Hay algunos párrafos que se pasan y hay otros que no llegan a las 11. De manera que estamos en ese término promedio de 11 líneas para que un párrafo sea digerible, para que sea comprensible. Ahora, el párrafo me va a dar una información que yo como lector la necesito. ¿Para qué? Hombre, primero para saber el escritor qué me quiso decir allí. ¿Qué fue lo importante allí? ¿Cuál era la idea principal? ¿Y cuáles son las ideas secundarias? Entonces, los párrafos van a presentarse con varias posibilidades, ya sea que me permita introducirme en el tema, o que me permita pasar de este tema al otro, o que me diga, es esto, esta es la coyuntura final, esta es la conclusión. Por eso nosotros tenemos párrafos que van a tener unas funciones dentro del texto. Hay párrafos que en un texto introducen, allí se plantea la idea principal. Otros son párrafos de transición, vamos desarrollando la idea, nos apoyamos en las ideas secundarias para que al final redondeemos la idea, la finalicemos, que son los párrafos de conclusión. ¿Qué es lo importante entonces de conocer todo este proceso? Fonemas, morfemas, lexemas, grafemas, palabras, frases, enunciados, oraciones y párrafos.
Lo importante aquí es que nosotros debemos llegar a ser capaces de construir textos, a ser capaces de construir párrafos. Y para ello, pues hombre, necesitamos que esos párrafos sean comprensibles, que sean organizados. Y repito que hay algo muy imperceptible para algunos que está dentro de los párrafos y es la puntuación. La puntuación me permite hacer ciertas pausas, ciertos resaltos, ciertos lugares en donde debo detenerme. ¿Para qué? Para captar el significado idóneo, el significado preciso. Les voy a dejar la siguiente inquietud. Bueno, se necesitan los signos de puntuación. ¿Quién inventó los signos de puntuación? Piénsenlo. Tal vez dirán, no, eso no lo inventó nadie, ahí están. No hay un inventor de los signos de puntuación. Vamos a ver si lo consultamos, porque ellos son indispensables al momento de escribir. Compañeros, sea que leamos o sea que escribamos, debemos tender hacia la perfección. Y la perfección, de pronto en casos como este, que es un poco especializado, un poco denso el tema a tratar, nuestros discípulos casi que no lo van a comprender. Pero para ello, nosotros los vamos a animar con la realización de ejercicios, actividades, dinámicas y propuestas. De manera tal que lo importante es leer y escribir. Si somos capaces de leer mucho, seremos capaces de escribir bien. Nos vemos en un nuevo encuentro. Muy amables.